Recordemos que es por especialista venir. en comercio exterior. Ex secretaria de Comercio. Muy bien, así que, bueno. ¿Cómo Marisa, nos va a pegar, sí, como dicen así, en la calle vulgarmente? A la Argentina, al mundo, Sí, a la Argentina? A ver, fuerzas contrapuestas, porque si bien no somos parte de este conflicto, por suerte, ¿no? Digo, este conflicto bélico, por la distancia geográfica sí tenemos un alineamiento político. Digo, el presidente Milei ya en campaña planteaba ser aliados de Estados Unidos y de Israel, ¿no? Pero en este momento se presentan oportunidades que podrían escalar a nivel comercial desde el punto de vista agrícola y también porque somos proveedores de petróleo, somos proveedores de energía, pero por esta tensión dispara precios internacionales, genera volatilidad, corta las cadenas de suministro. Entonces, hoy te diría que el sector exportador tiene que estar muy atento, saber leer rápido y también un gobierno que acompañe en esta situación, ¿no? Al sector privado. Desde ya lo más obvio es aumentos en los combustibles, seguramente. Totalmente. ¿Qué pasa con el precio de las commodities, por ejemplo, en una situación así? Y no, justamente como se vuelve... A ver, digo, Argentina está dentro de Latinoamérica y Latinoamérica briga por la seguridad alimentaria. Este es un concepto que vuelve a salir y que emerge en un contexto tan delicado en donde nosotros no es que tenemos la opción de proveer alimentos, tenemos la obligación de proveer alimentos al mundo. Latinoamérica es el principal supermercado del mundo, alimentamos al mundo entero y claramente, si vos te pones a pensar, digo, la estrategia hoy de la Casa Blanca no solamente está en retener a Irán y acompañar a Israel, sino también sostener a Latinoamérica, los proveedores de estos insumos tan necesarios, como les decía recién, de alimentos y también de energía y petróleo. Entonces, en este momento vamos a empezar a atravesar volatilidad y además declaraciones recién del presidente Trump en donde dice que va a seguir escalando y que esto no va a frenar. Esto significa más volatilidad en los precios internacionales de los commodities y más costo en transporte y seguros internacionales. Y te quería preguntar, hablamos dentro de estos días del tema de los combustibles y de cuánto y cuándo puede llegar el impacto a nivel local con el precio del combustible que vas a cargar a la estación de servicio y cómo eso se traslada a la cadena y siempre el gobierno lo está mirando. Sí, yo creo que ahí tenemos que ser cuidadosos porque a veces también la inflación, digo, es resultado también de la tensión social, ¿no? Digo, en este caso vamos a tener un impacto, ahora teniendo en cuenta que ese impacto no debería ser lo suficientemente fuerte para el consumidor final si somos proveedores. Claro, o sea, tengamos en cuenta que el gobierno prevé para el 2030 llegar a los 30.000 millones de dólares en exportación de energía, petróleo y gas. Entonces, somos proveedor, así que no debería ser tanto el impacto. Debería ser una oportunidad, decís vos. Debería ser una oportunidad en acción. Y respecto al consumidor que te está viendo en este momento, bueno, puede haber obviamente aumento en el precio, pero lo que digo es, ojo, también somos productores. Digo, a mí me parece que el sector privado tiene que acompañar en esta responsabilidad. Uno se pregunta por las bolsas, las posibilidades de corridas, de restricciones de oferta. ¿Eso lo descartás? ¿Te referís a los commodities? No, todo, en los mercados. Sí, en el mercado final. Es una buena pregunta porque digo, hoy vos no tenés límite en esta escalada bélica, en este enfrentamiento, y posiblemente no sea a corto plazo la negociación. Que vas a tener volatilidad por mucho tiempo. Yo no soy experta en el tema de mercados, pero sí lo que uno puede prever es que justamente las que representan oferta agrícola, energía, petróleo, digo, son empresas que posiblemente acompañan un crecimiento en los mercados, porque justamente van a ser los insumos más demandados. Y ten en cuenta geográfico por dónde llegan insumos, no solamente petróleo, energía, sino también alimentos a esas regiones. Y en un 20% a la Unión Europea. Entonces, no quiero generar confusión, pero el mapa hoy está con fuerte tensión y todos tratando de asegurarse que sigan llegando los insumos necesarios. Estamos discutiendo o acabamos de firmar un acuerdo con Estados Unidos, incluye varias cosas. Ahora uno lo ve a Trump centrado en otra cosa, se interrumpe, nos perjudica. Bueno, yo estaba... Los aranceles de aluminio y el acero no están, todavía no sabemos. No, eso no estuvieron dentro del acuerdo. No, claro, pero lo estaban negociando. Dijeron que había una responsabilidad de seguir hablando del tema, pero... Claro. Yo creo que hoy la Casa Blanca debe tener una agenda única, que es este enfrentamiento, pero como les decía recién, Latinoamérica sigue siendo un foco de interés político y económico
para la Unión, para Estados Unidos. Yo pensaba también en el otro acuerdo, para Estados Unidos. Tengan en cuenta que Argentina está aumentando sus exports. En Estados Unidos, como en Argentina, al más alto nivel, dijeron que el acuerdo sigue en pie. La realidad es que la justicia le dijo a Trump, bueno, pero esta ley no está bien utilizada, que es la de las escaladas de los aranceles. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Esperando que Estados Unidos reconfirme un acuerdo que va a seguir en pie, pero tienen que modificar el texto porque mucho de lo que estaba en ese texto se apoyaba sobre esta ley EPA, que era la de emergencia económica. Ajá. Entonces, Trump tiene que pensar, o el equipo económico tiene que pensar sobre qué otra ley se apoya para el movimiento de los aranceles. Escuchándote, ¿fue un acierto de Milei ¿Firmar pegarse antes? pegarse a Trump desde el minuto antes de que ganara la elección incluso? ¿Qué pregunta? A ver, todo depende cómo termine esta situación a nivel global. Yo creo que la historia lo va a llevar a Trump a un escenario que hoy no sabemos si va a ser altamente reconocido o, esperemos que esta situación tengan en cuenta que esta escalada se está expandiendo. Yo recién miraba y esto sigue incrementándose, países del Medio Oriente, todos los países del Golfo, la Unión Europea pidiendo por favor la intervención diplomática, pero también preparándose. Entonces, me parece que la alianza con Estados Unidos, desde el punto de vista comercial, siempre va a ser una oportunidad para la Argentina. Estar asociados a las principales potencias del mundo es una oportunidad. En este contexto de posible guerra. El momento para salir del cepo ahora, esto antes de que estallara de vuelta el conflicto en Medio Oriente. ¿Le vino bien al gobierno todavía tener determinadas restricciones en un contexto como este y que vos hablabas de volatilidad, de ciertos problemas o movimientos en la economía del mundo? Argentina sigue estando todavía en una situación económica, si bien se tomaron muchas medidas y la verdad que en estos 2 años es mucho lo que se pudo hacer desde el punto de vista económico, todavía tenemos una economía frágil, que hay que cuidarla muchísimo por parte del Ministro de Economía y creo que cualquier movimiento que podamos hacer ahora en este contexto hay que pensarlo, si antes era 2 veces, ahora 3. No sé si pedirle a Mariano Chalo que nos actualice el dólar, si está, y si no, obviamente abierta a preguntas está también. Vamos a actualizar también lo que sucede con el petróleo en relación a esto, porque hoy roza los $90, como bien comentábamos anteriormente. El ministro de Energía catarí dijo esta mañana en una entrevista en el Financial Times que el barril de petróleo podría llegar a los $150, que incluso los países de Golfo podrían estar cerrando su producción si esto continúa. Y la pregunta también para Marisa es, ¿qué puede pasar con el precio de los alimentos? Ya estamos viendo la urea, que es un componente clave, subiendo $100, y esto podría impactar directamente en el precio para la Argentina, pero también beneficiar de alguna forma nuestras exportaciones. ¿Cuál es tu análisis? Bien, bueno, la alerta del aumento del precio del petróleo es muy delicada. Estábamos a $73 antes de que empezara este conflicto. Claramente el incremento, respondo primero el tema del petróleo, el incremento del valor del petróleo nos va a afectar al precio de la logística y los seguros internacionales. Tengan en cuenta que ahora, por ejemplo, todo lo que se traslada a través del canal de Hormuz, el riesgo no es que se cierre, porque yo no veo la posibilidad de que se cierre, pero sí que aumenta el riesgo de atravesar ese canal, entonces sube el precio de los seguros y de la logística. Eso le impacta a la Argentina. Y respecto a la consulta del tema de la urea y los fertilizantes, son 2 productos necesarios para la producción de alimentos. Como les decía recién, es como esto va a ir incrementándose en oportunidad y también no en amenaza, pero en un costo que Argentina va a seguir incrementando los valores de exportación de sus alimentos, pero ampliando de destinos de exportación. Marisa, ya seguimos hablando con vos porque es muy interesante esta conversación, pero tenemos información urgente, dale. Yo también. A ver, porque para hacer esa proyección, hay que tener en cuenta que algunas variables. Argentina hoy se está abriendo al mundo, está también permitiendo el acceso de muchos bienes que en los últimos gobiernos, por diferentes motivos, hubo mucha contención. Es necesario, obviamente, que el sector privado siga trabajando y acompañado por un Estado que le dé mayor competitividad. Tengan en cuenta que las exportaciones van de la mano de la competitividad y eso creo que todavía en la agenda del gobierno hay que seguir trabajándolo. Pero creo
y para un poco para terminar, que esta situación que está ocurriendo hoy en el mundo puede generarnos una oportunidad de poder reactivar principalmente las exportaciones, generar divisas, que es lo que más necesita hoy la economía argentina, y principalmente trabajo, ¿no? Digo, me parece que el incremento, todas las inversiones que se puedan prever para este año y una buena lectura del gobierno en el contexto global nos puede desarrollar un próximo crecimiento. Marisa, gracias por venir. Siempre es espectacular escucharte, pues sabe un montón. No, además me quedé en lo que decía, el empleo, entonces pienso, el comercio, hay comercios que están pasando una situación todavía complicada, que no terminan de repuntar. Está Carola Suárez en Barrio Norte justamente con este tema. Carola,